Satanás, al oponerse al gobierno de Dios, se hizo gobernante del reino de las tinieblas, dando así lugar a que se formaran dos bandos: el reino de luz, dirigido por un Dios de amor, y el reino de las tinieblas, dirigido por el enemigo de las almas. En la serie pasada vimos que este conflicto inició en el cielo, una guerra abierta contra la ley de Dios. Pero, ¿contra quién más? Dios, el gran creador, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de ángeles a su alrededor. Entonces, el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, él también se inclinó con ellos, pero había en su corazón envidia y celo. No importa lo que nosotros queramos, lo que nosotros sintamos, lo que nosotros pensemos. ¿Es este el reino del amor y la libertad? Eso es lo que se nos dice. Cristo formaba parte del consejo de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que era el favorito en el cielo entre los ángeles. No sabemos qué le pasó. Era el mejor de nosotros, el portador de luz. Y luego pensó que podía ser como Dios, independiente. Hermanos, anhelo un mundo donde todos sean libres de hablar y de elegir por sí mismos. Pero primero, tenemos que deshacernos de este tirano y de todas sus reglas. Seguidme. Os prometo la libertad. Había sido sumamente exaltado, pero esto no despertó en él ni alabanzas ni gratitud hacia su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión que cumplir. Había estado cerca del Creador y los persistentes rayos de gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué habría de honrar a Cristo más que a Él? Jesús era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios.
la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con sus cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje de amor del Padre. Por apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Cristo. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. No entendíamos cuál era su propósito. Me llamáis Señor, y decís bien, porque lo soy. El orgulloso será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Me llamáis Señor, pero no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. En Juan 8:28 dice: Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. En estas palabras se presenta la ley de vida para todo el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente era alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad
que le correspondía solo a Cristo. Fue el mismo Cristo que dio a los israelitas la ley en el monte Sinai. Vemos en Éxodo 22 que dice: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es interesante cómo se denomina aquí yo soy. Y vemos también este mismo ejemplo de yo soy en Juan 8:18, 4 al 6, que dice: Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fue Cristo quien habló a Moisés en el monte Horeb diciendo: Así dirás a los hijos de Israel: El yo soy me ha enviado a vosotros. También se utiliza como símbolo en representación de Cristo a la roca. Vemos lo que dice 1 Corintios 10:4. Dice: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vemos también lo que nos dice el Salmo 105:41. Dice: Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como río. Vemos también a Jesús como Cordero. En Apocalipsis 13:8 dice: Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la creación del mundo. Vemos también en Apocalipsis 22:3 que dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y otro ejemplo que nos muestra a Jesús como Cordero lo vemos en Juan 1:29, que dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vemos a Jesús como juez. En Juan 5:22 encontramos lo siguiente. Dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio encomendó al Hijo. Vemos también a Jesús como mediador. En 1 de Timoteo 2:5 encontramos lo siguiente: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vemos también en Hebreos 8:6 que nos dice: Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor testamento que ha sido establecido sobre mejores promesas. Y vemos como el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y es interesante porque a través de todo el relato bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a Jesús desempeñando el papel principal. Y es que ya vimos en la serie pasada cómo Satanás se levanta contra el gobierno de Dios y contra la ley de Dios. Y no solo contra su gobierno, su ley, sino también contra el Hijo. Y es interesante y maravilloso ver a Jesús no solo morir por nosotros en la cruz y hacer esta obra tan maravillosa, sino que a lo largo de todo el peregrinaje de la historia de la raza humana,
Jesús juega el papel principal. Y vamos al final de toda esta serie a ver la última obra que Jesús está haciendo ahora. Cuando la acabe, ¿qué va a pasar con nuestro mundo? ¿Qué es lo próximo que sigue? Jesús ha ido desempeñando funciones. Vemos a Jesús al inicio del relato bíblico en la creación como el creador, como el sustentador de todas las cosas. A medida que van pasando los tiempos, vemos en el pueblo de Israel a Jesús como Jehová, el poderoso, el fuerte en batalla. Luego vemos a Jesús como Cordero. Vemos a Jesús como ese Cordero que da su vida para morir en la cruz del Calvario. Pero al final de toda esta serie vamos a ver a Jesús como Rey de Reyes. Ahora mismo está como mediador. Ya vino como Cordero, ofreció su sacrificio y ahora mismo intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Y en toda esta serie vamos a ver cómo podemos colocarnos del lado correcto, del lado de Dios y no del lado del enemigo. Satanás con sus mentiras es como puede introducirse en la mente del ser humano y cómo puede tomar control. Dice su palabra en Juan 8:32, la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario conocer la verdad para que nuestras almas, nuestras vidas, nuestros corazones puedan ser liberados en el nombre de Jesús. Por esa razón, el enemigo quiere cegar la vista del ser humano y desviarla en otras cosas que no son realmente importantes para nosotros, para nuestra vida. Y así juega con nuestro destino eterno, juega con nuestra salvación y nos hace caminar el camino de la perdición. Así que súper atentos porque vamos a ir llevando todo este hilo y al final de toda esta serie vamos a ver cuál es el resultado final. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque Dios no nos ha dejado caminar a ciegas en esta vida, sino que ha revelado su palabra y en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber para poder enfrentar los ataques, las mentiras del enemigo. Y es maravilloso porque lo que más necesitamos en nuestra vida es contemplar a Cristo, contemplar su obra, contemplar su carácter, contemplar su vida, su ejemplo. Y a través de toda la Biblia podemos encontrar a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno de los hechos incluye a Cristo. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengáis miedo.